Elías Tisbita fue uno de los profetas más famosos del reino del norte de Israel, y profetizó durante el reinado de Acab y su hijo Josías. Era tosco, y en apariencia, tenía una descripción que coincidía con la de Juan el Bautista. Elías aparece por primera vez en Primera de Reyes 17, en donde le anuncia al rey Acab que por su idolatría, iba a haber en la tierra de Israel una prolongada sequía. Luego Jehová le ordena a ir al desierto y al arroyo de Kerib. En ese lugar es alimentado nada más y nada menos que por cuervos. Existe una controversia sobre esto último, ya que algunos interpretan que los cuervos eran personas, árabes, ya que las palabras cuervo y árabe se escriben en hebreo de igual manera, pero tienen distinta pronunciación. Cuervos, Orbim, y árabes, Arbim. También se argumenta que el cuervo es considerado un animal impuro, por lo que sería algo despreciable comer de lo que ellos traían entre sus garras para un israelita. Cuando el arroyo se seca, Elías se traslada a Sarepta. En las afueras de esta ciudad azotada por el hambre y la sequía, una viuda recogía leña para cocinar su última comida. Luego de una prueba de fe, en la que la viuda alimenta primero a Elías con el poco de harina que le quedaba, ocurrió el milagro, en el cual la viuda recibiría abundancia en provisiones hasta que terminara la sequía. Tiempo después, el hijo de la viuda fallece. Elías, entonces ruega a Dios por la vida del muchacho, y se acuesta encima 3 veces hasta que resucita. Esto mismo haría su discípulo, el profeta Eliseo, quien se pondría encima del hijo de la tsunamita 2 veces para que resucitara. Luego, de esto tenemos una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. El culto a un ídolo llamado Baal era muy fuerte en Israel en aquellos tiempos. La idolatría hacia este dios pagano tenía más seguidores que el culto a Jehová, de aquellos israelitas que se mantuvieron fieles a la ley. Y no solo eso, Jezabel, la esposa de Acab, era la hija del rey de los Sidonios, y sacerdotisa de la diosa pagana Acera antes de casarse con Acab. Jezabel era entonces una ferviente adoradora de Baal y Acera. También tenía un carácter fuerte, por lo cual manipulaba a su antojo a su marido, el rey Acab. Elías entonces les hace un desafío a los profetas de Baal delante del pueblo de Israel, citándolos en el monte Carmelo ante la vista de todos, para probar quién era el verdadero Dios. Los dos deberían presentar una ofrenda, y el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Elías le dio el primer turno a ellos, pero transcurrió el tiempo y mientras los profetas de Baal se autoflagelaban para que su Dios lo escuchara, Elías se burlaba de ellos, ironizando de que su Dios estaba distraído o ocupado. Pero cuando fue el turno a Elías, el poder de Dios en forma de fuego, consumió toda la ofrenda. Demostrando así, que Jehová era el único Dios verdadero y que Baal era un falso Dios. Como consecuencia, los 450 profetas de Baal son degollados, siguiendo la pena capital que se ordenaba en la ley mosaica sobre los falsos profetas. Este acontecimiento produce la ira de Jezabel, quien amenaza la vida de Elías. Y es cuando el profeta siente temor hasta el punto de huir, no sin antes pronunciarle al rey Acab el fin de la sequía. En la cueva, Elías recibe alimento de un ángel. Pero antes, vemos al profeta quien está deprimido a tal punto de no querer vivir más. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Pero el ángel lo anima, y Elías emprende un viaje por 40 días y 40 noches hacia el emblemático monte Sinaí. El lugar donde Moisés se había encontrado con Dios, en tiempos del Éxodo. En aquel lugar, el profeta tendría un encuentro con Jehová, que cambiaría su depresión a obediencia, debido a la experiencia espiritual que viviría en la montaña. Jehová le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, salió, y se puso a la puerta de la cueva. Jehová le ordena ponerse en camino y llevar a cabo la tarea de ungir un nuevo rey de Israel, y también al nuevo rey de Siria. Sin embargo, Elías sería arrebatado antes de cumplir con esta tarea encomendada por Dios, pero que tiempo después, su discípulo Eliseo sería quien terminaría esta tarea, y ungiría a estos dos reyes. Eliseo se convirtió en su discípulo, cuando el profeta Elías pasó delante de su arado y lo llamó a seguirlo. Aparentemente, el hecho de que Elías echara sobre Eliseo su manto, indicaba que lo estaba eligiendo como su sucesor. En su último encuentro con el rey de Acab, Elías pronuncia una sentencia sobre el malvado rey y su esposa, en el cual raerían la dinastía que había comenzado con el padre de Acab, el rey Omri. Y esto se cumplió con la llegada al trono del rey Jehú, quien tiempo después, exterminó toda la casa de Acab, incluida Jezabel. Su último acto profético sucede cuando el rey Ocosías, hijo de Acab, enferma, y este ordena a sus soldados a ir en busca de la ayuda de un ídolo llamado Belcebú. Pero los soldados se topan con Elías, quien exhorta al rey y reprocha el hecho de que consulte a un ídolo y no a Dios. Ocosías entonces envía una compañía de 50 hombres para traer a Elías. Pero el profeta pronuncia palabras de juicio para las dos primeras compañías de 50 soldados. Un fuego les cae del cielo y los consume. La manera en que sucede este acontecimiento nos da la idea de que los términos en los que querían llevar a Elías ante el rey no eran del todo buenos. Solo cuando el tercer jefe de la compañía de 50 soldados muestra temor de Dios ante el profeta, es cuando Elías accede a acompañarlos ante el rey. El profeta termina pronunciándole la irreversible muerte del hijo de Acab, quien había sido herido en batalla. Por último, la Biblia nos relata el viaje que hace Elías seguido por Eliseo, hasta que llegan en el río Jordán, en donde Elías golpea las aguas con su manto y este se abre en dos, y ambos lo cruzan por tierra seca. Mientras hablan, Eliseo formula la petición de despedida: te ruego, una doble porción de tu espíritu. Elías le respondió: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Súbitamente un carro de fuego separa a los dos, y Elías es llevado en un torbellino al cielo, siendo una de las zonas que no han visto muerte. Luego, lo encontramos en Mateo 17, en el monte de la transfiguración junto a Jesús y Moisés, representándole a los profetas, mientras que Moisés a la ley. Elías sin dudas, fue uno de los profetas más trascendentes para el pueblo de Israel. Pero, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario. Por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along